Bienvenidos, valientes oyentes, a un viaje en el que las carreteras oscuras y la madrugada no son lo que parecen. Hoy les traemos una historia de terror que gira en torno a un tema común: los conductores de autobús atrapados en un destino macabro. En esta historia, la rutina se convierte en pesadilla, y el silencio de la noche oculta horrores inimaginables. Prepárense para ser testigos de encuentros con seres inquietantes, paradojas temporales y destinos sellados. Asegúrense de abrocharse el cinturón, porque este viaje podría llevarlos mucho más allá de lo que esperaban. Raúl es un conductor de autobús que, una noche, recibe una orden extraña: una nueva ruta ha sido agregada a su recorrido, la Ruta 666. Nunca ha oído hablar de ella, y cuando pregunta a sus superiores, solo le dicen que la recorra y no haga preguntas. Pero a medida que avanza por la carretera oscura y desierta, se da cuenta de que no está solo, y que algunos pasajeros que suben no parecen ser de este mundo. La nueva ruta. Raúl había sido conductor de autobuses durante más de 10 años. Conocía cada rincón de la ciudad, cada curva, cada parada, y aunque la ruta nocturna le resultaba monótona, ya había aprendido a manejar la quietud de la madrugada. Sin embargo, esa noche, algo diferente sucedió. Al llegar a la oficina, su jefe lo llamó a su oficina con una carpeta en las manos. En lugar de darle el recorrido habitual, le entregó una hoja con un solo destino escrito: Ruta 666. Raúl frunció el ceño al ver el número, un número que no había oído nunca. Lo miró, esperando alguna explicación, pero su jefe solo le indicó que debía tomarla esa noche y no hacer preguntas. «Es una orden», dijo con tono grave. Raúl, aunque preocupado, no dijo nada. Llevaba años trabajando allí y, aunque le parecía extraño, decidió no insistir más. Su jefe parecía inquieto, como si el tema estuviera fuera de lugar, y el ambiente en la oficina se volvió tenso. Salió rápidamente de la oficina, sintiendo un extraño peso en el aire, como si algo lo estuviera observando. Se dirigió a su autobús con una sensación incómoda que no podía identificar. No era miedo, pero sí algo más, algo indefinido. Subió al vehículo, se sentó al volante y arrancó el motor, sumido en sus pensamientos. La ciudad estaba silenciosa, como si la propia noche se hubiera adueñado de ella. Las luces de la calle parpadeaban intermitentemente, creando sombras alargadas en las aceras vacías. Mientras avanzaba, Raúl no podía dejar de preguntarse qué era esa Ruta 666. ¿Por qué nunca la había oído mencionar antes? ¿Qué tipo de pasajeros tomarían esa ruta a estas horas de la madrugada? Sin poder evitarlo, comenzó a sentir una leve inquietud, como si algo estuviera a punto de suceder. El ambiente parecía más pesado, como si la ciudad misma estuviera retorciéndose en una quietud antinatural. A medida que avanzaba, las calles se volvían más solitarias. Ya no veía a ningún transeúnte ni coches en la vía. Raúl notó que las luces de la calle estaban más distantes, como si las zonas por las que pasaba estuvieran alejadas del resto de la ciudad. El aire se tornaba más denso, y las sombras parecían cobrar vida propia, alargándose y doblándose de formas extrañas. Pensó en poner la radio para relajarse, pero se detuvo al recordar que no quería distraerse. No podía evitar la sensación de que algo o alguien lo observaba, algo que no podía ver. La ruta que tomaba era desconocida para él, aunque seguía las indicaciones del GPS. El mapa parecía llevarlo hacia las afueras de la ciudad, por una carretera solitaria que nunca había recorrido antes. Durante unos minutos, pensó que quizás era solo una desviación, una ruta alternativa, pero conforme avanzaba, se dio cuenta de que no había señales de tráfico ni de ningún tipo de indicación. La carretera estaba en mal estado, llena de baches y grietas, como si no hubiera sido reparada en años. El autobús comenzó a saltar sobre el asfalto irregular, haciendo que Raúl se sujetara con más fuerza al volante. La sensación de desconcierto crecía. Algo no estaba bien, y no era solo la ruta desconocida. La noche parecía más oscura de lo normal,
como si la neblina se hubiera apoderado del aire. La luz de la luna apenas podía atravesar las nubes espesas que cubrían el cielo. A lo lejos, pudo ver una señal deteriorada, casi invisible, que indicaba que estaba saliendo de la ciudad. ¿Qué demonios?, pensó, acelerando levemente, pero el autobús parecía no avanzar con la rapidez que deseaba. La sensación de estar atrapado en una pesadilla comenzaba a ser palpable. Decidió que lo mejor era no pensar demasiado en ello, y continuó conduciendo, esperando que al final de la ruta encontraría respuestas. Pero lo que le esperaba no era la tranquilidad que esperaba, sino una sensación creciente de que algo lo acechaba, que la ruta misma lo estaba arrastrando hacia un destino que aún no comprendía. Los árboles a ambos lados de la carretera parecían moverse, aunque no había viento. Las sombras entre las ramas se alargaban y se contraían, como si respiraran. Raúl aceleró aún más, queriendo llegar pronto a la última parada, deseando que todo esto fuera solo una mala broma. En la siguiente curva, el autobús comenzó a hacer un ruido extraño, como si el motor estuviera trabajando más de lo habitual. Raúl intentó relajarse, pero el crujido del autobús y el sonido del viento entre las ramas lo ponían nervioso. Se miró en el espejo retrovisor, buscando algo, alguien, cualquier cosa que pudiera tranquilizarlo. Pero no vio más que oscuridad. Nadie más parecía estar por allí. La sensación de estar completamente solo en la carretera lo invadió nuevamente. Respiró hondo y volvió a mirar hacia adelante. No sabía qué era, pero algo no encajaba. De repente, se dio cuenta de que no había señales de vida, ni animales, ni tráfico. Solo la carretera interminable y las sombras. Esto es raro, pensó, pero se obligó a concentrarse en el camino. La ruta parecía no tener fin. Miró el reloj y notó que el tiempo pasaba mucho más rápido de lo que debía. Estaba cerca de la última parada, o eso creía. La ciudad ya quedaba lejos, y la sensación de desorientación aumentaba con cada metro recorrido. Decidió no detenerse, aunque el cuerpo le pedía hacerlo. Algo le decía que no debía. Pasó por una serie de cruces y caminos olvidados, pero la señalización seguía siendo escasa. En el horizonte, ya podía ver la luz tenue de lo que parecía una parada solitaria, o eso creía. Sin embargo, al acercarse, notó que algo estaba mal. La parada estaba desierta, sin rastro de personas. El frío aumentó súbitamente, y la niebla comenzó a envolver el autobús, cubriéndolo todo. Raúl frenó lentamente, consciente de que algo extraño estaba a punto de suceder. Pero ya era demasiado tarde para volver atrás. La ruta 666 lo había atrapado. Al detener el autobús, miró una última vez al horizonte, esperando encontrar alguna respuesta a todas las preguntas que habían surgido en su mente. Pero solo había oscuridad. Un silencio profundo lo envolvía todo, y Raúl comprendió, en ese preciso momento, que había cruzado un umbral del que no podría regresar. Sin poder explicarlo, un escalofrío recorrió su espalda. La ruta 666 ya no era solo un número extraño, era un lugar, y tal vez, un destino del que no se podía escapar. La carretera olvidada. Raúl había recorrido muchas rutas durante su carrera como conductor, pero ninguna como esta. Al principio, la carretera parecía ser una más entre las muchas que atravesaban la vasta oscuridad de la noche. Era una calle solitaria que se extendía más allá de los límites conocidos de la ciudad, hacia una zona rural donde los edificios y luces de la urbe desaparecían lentamente. Sin embargo, con el paso de los minutos, Raúl comenzó a notar que algo no estaba bien. La carretera, que al principio parecía convencional, empezaba a mostrar signos de abandono. El asfalto estaba agrietado, cubierto de musgo y maleza que había crecido descontroladamente. Las grietas y fisuras se extendían a lo largo de la vía, creando una sensación de desolación que no podía ignorar. El sonido de las llantas del autobús sobre las grietas del asfalto resonaba de una manera inquietante, como si la carretera misma se quejara bajo el peso del vehículo. A medida que avanzaba,
las luces de la calle comenzaron a parpadear de forma irregular, iluminando de manera intermitente el paisaje vacío que lo rodeaba. Era como si la electricidad en esa parte de la carretera estuviera a punto de apagarse por completo. Raúl ajustó el retrovisor, mirando con desconfianza por encima del volante, sintiendo que cada vez más se adentraba en un lugar que no pertenecía a la ciudad que conocía tan bien. El aire, denso y frío, parecía envolverlo, y el leve murmullo del viento entre los árboles daba la sensación de estar siendo observado. Intentó concentrarse en el GPS del autobús, pero la pantalla mostraba una ruta que no tenía sentido. Las coordenadas que marcaban no coincidían con ninguna carretera que él reconociera, y el dispositivo parpadeaba sin dar una respuesta clara. Raúl apretó los labios, irritado por la falta de información precisa. Se había confiado en la tecnología, pero ahora se sentía desorientado, como si el camino hubiera tomado vida propia y lo estuviera arrastrando hacia un lugar que no podía comprender. Miró hacia adelante, intentando buscar alguna señal de advertencia, pero las señales de tráfico eran mínimas y se veían tan envejecidas que apenas podían leerse. Parecía que nadie había pasado por aquí en décadas. A lo lejos, algo llamó su atención. Una niebla espesa se extendía sobre la carretera, como una capa que cubría el mundo con un manto pesado. No era niebla normal. Su densidad y su color gris pálido parecían aún más extraños al contrastarse con la oscuridad de la noche. A medida que se acercaba, pudo distinguir lo que parecía una antigua estación de autobús o una parada olvidada. La estructura estaba parcialmente derrumbada, y sus paredes estaban cubiertas por una espesa capa de musgo y enredaderas. No había luces encendidas, y la estación parecía haber sido abandonada hacía muchos años. Sin embargo, Raúl no pudo evitar la sensación de que algo o alguien lo estaba observando desde la niebla. La vista de la estación lo perturbó, pero intentó no darle demasiada importancia. A fin de cuentas, estaba conduciendo por una ruta desconocida y el paisaje desolado era solo parte del camino. Sin embargo, no podía deshacerse de la sensación creciente de incomodidad que lo invadía. Miró por el retrovisor, esperando ver el resplandor de las luces de la ciudad o al menos alguna señal de vida. Pero no había nada, solo la niebla que lo rodeaba y la carretera vacía que se extendía interminable hacia adelante. De repente, el autobús hizo un extraño sonido, como si algo en el motor estuviera fallando. Raúl tensó los músculos, preocupado, pero no detuvo el vehículo. Lo peor era que el aire dentro del autobús se había vuelto más frío aún, como si estuviera en el interior de un congelador. A pesar de tener la calefacción a pleno rendimiento, una corriente helada recorría cada rincón del autobús, calándole hasta los huesos. Raúl miró por la ventana, tratando de ver algo más allá de la niebla, pero todo se desvanecía en la bruma. La carretera no parecía tener fin. A medida que avanzaba, las luces del autobús parpadeaban con más frecuencia, hasta que, finalmente, se apagaron por completo. El vehículo quedó sumido en la oscuridad total, y Raúl sintió una punzada de pánico. Sin embargo, no podía detenerse. Algo dentro de él le decía que no debía hacerlo, que debía seguir adelante a toda costa. Encendió las luces del autobús manualmente, pero la débil luz apenas lograba cortar la espesa niebla que lo rodeaba. La sensación de estar perdido, de no tener rumbo, lo envolvía con cada segundo que pasaba. El temor comenzó a invadirlo lentamente. El aire frío se volvía cada vez más denso, y un extraño zumbido comenzó a escucharse desde las profundidades de la niebla. Raúl no sabía qué lo causaba, pero no era el sonido normal de la noche. Era como si algo estuviera respirando en la oscuridad, observándolo desde lo más profundo de la bruma. Su mente comenzó a divagar, preguntándose si era algún tipo de truco, o si algo sobrenatural lo estaba acechando. La tensión se apoderó de su cuerpo y su mente, y sus ojos se movían frenéticamente de un lado a otro, buscando cualquier signo de vida, de movimiento, pero todo estaba en silencio. Solo el zumbido persistente parecía romper la quietud. La niebla lo rodeaba por completo.
Ya no podía distinguir nada en la carretera, y las marcas de las líneas del camino eran apenas visibles. Estaba completamente a ciegas, confiando solo en su intuición y en el ruido de las ruedas del autobús sobre el asfalto roto. Sintió el peso de la noche sobre él como nunca antes, una presión extraña que lo hacía sentir pequeño e insignificante. Las sombras de los árboles a ambos lados de la carretera parecían alargarse y moverse de manera irregular, como si tuvieran vida propia. Cada curva parecía llevarlo más y más lejos de la ciudad, sin ningún cambio en el paisaje. Raúl comenzó a preguntarse si estaba realmente siguiendo la ruta correcta. No solo había algo extraño en el ambiente, sino también en la manera en que todo parecía estar cambiando. La carretera estaba cada vez en peores condiciones, y el autobús no parecía estar avanzando con la misma fluidez de antes. La sensación de estar atrapado en un lugar fuera de tiempo y espacio creció en su interior. El GPS seguía sin marcar ninguna ruta familiar, y por un momento, consideró que tal vez había tomado un camino equivocado, pero algo en su interior le decía que no podía dar marcha atrás. Por fin, un resplandor débil apareció en la distancia, y Raúl se dio cuenta de que se acercaba a algo. Pero lo que vio al acercarse no era una parada de autobús convencional. Era una estructura antigua, deteriorada, que se encontraba al borde de la carretera, rodeada de una niebla aún más espesa. La visión le resultaba inquietante, como si aquella estación perteneciera a otro tiempo, o a otro mundo. No sabía si debía detenerse o seguir adelante, pero algo dentro de él le instaba a continuar. Al llegar más cerca, la estación se volvía más borrosa, y por un instante, Raúl pensó que había imaginado todo. Sin embargo, la sensación de incomodidad no desapareció. Algo lo estaba mirando desde la oscuridad. Alguna presencia, o algún ser, que no pertenecía a ese lugar. El miedo comenzó a apoderarse de él mientras el autobús pasaba lentamente junto a la parada, y un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que había algo muy mal en esta ruta. Algo de lo que nunca podría escapar. Pasajeros en la oscuridad. A medida que el autobús avanzaba por la carretera desierta, Raúl comenzó a percatarse de algo aún más extraño. A cada parada que realizaba, nuevas figuras subían al vehículo. Al principio, los pasajeros parecían ser simples viajeros nocturnos, igual que en cualquier otra ruta, pero a medida que avanzaba, la sensación de desconcierto fue creciendo. Esos pasajeros no parecían encajar en la normalidad de la ruta, ni en el mundo que él conocía. Cuando las puertas del autobús se abrieron para recoger a los nuevos viajeros, Raúl se dio cuenta de que ninguno de ellos parecía real. Los primeros pasajeros eran mujeres y hombres que se sentaban sin decir una palabra. No tenían mal aspecto, pero algo en sus rostros era extraño, como si las sombras del autobús se hubieran apoderado de sus facciones. Sus caras parecían desdibujadas, como si estuvieran bajo el agua, fluctuando y distorsionándose lentamente. Raúl intentó enfocar su vista, pero las líneas de sus rostros no se mantenían firmes. Era como si sus características estuvieran cambiando, alterándose ante sus ojos, como si estuviera viendo una pintura incompleta o una imagen digital de mala calidad. No podía mirar demasiado tiempo, ya que la visión de esos rostros borrosos le provocaba un malestar creciente. Las voces de estos extraños pasajeros tampoco ayudaban a disminuir el terror que se apoderaba de Raúl. Cuando hablaban, sus palabras parecían distorsionadas, como si se filtraran a través de una radio con mala señal. Las frases no eran claras y, en ocasiones, los murmullos se convertían en algo casi ininteligible, lo que hacía que la atmósfera se volviera aún más inquietante. Lo peor de todo era que, en medio de esa confusión de voces, Raúl sentía que algunas de esas palabras sonaban sorprendentemente familiares. Como si las estuviera escuchando desde algún rincón olvidado de su memoria. Pero no lograba identificar qué era exactamente lo que le resultaba tan conocido. Un escalofrío recorrió su espalda cuando uno de los pasajeros se sentó cerca de él, y Raúl, por un momento, sintió que la figura lo observaba. Sin embargo, cuando giró la cabeza hacia él, la figura no lo miraba directamente.
Sus ojos estaban fijos en la ventana, pero no parecían ver el paisaje, más bien, miraban a través de él, como si estuvieran mirando algo mucho más allá de lo que era visible para Raúl. El hombre tenía una expresión ausente, vacía, como si estuviera atrapado en un mundo distinto, completamente ajeno al autobús y a la ruta. Un par de segundos después, Raúl notó que sus ojos brillaban débilmente, pero no de la manera normal en que la luz se refleja en los ojos humanos. Era una especie de resplandor tenue que se desvanecía en las sombras, una luz que no debería estar allí. Raúl se obligó a concentrarse en la carretera, deseando poder ignorar a esos pasajeros, pero había algo en su presencia que lo mantenía al borde del pánico. No podía dejar de mirarlos en los espejos retrovisores, en los reflejos del cristal. Algunos de ellos se movían lentamente, como si el tiempo no se les aplicara de la misma forma que a los demás. Sus cuerpos parecían vacíos, como si estuvieran hechos de algo que no era carne ni hueso, sino una substancia intangible que tomaba forma solo cuando se les prestaba atención. Los más extraños no parecían humanos en absoluto, sus manos se deslizaban por las barandas de los asientos como si estuvieran flotando, y sus pies no tocaban el suelo cuando se levantaban. Raúl sintió que el autobús se volvía más pesado con cada pasajero que subía. La atmósfera en el interior se volvía cada vez más densa, como si el aire se estuviera espesando con cada respiración compartida por los viajeros. El zumbido de la radio, que en un principio parecía un ruido de fondo sin importancia, comenzó a incrementar su volumen, llenando el espacio con una especie de murmullos incoherentes. Al principio pensó que era solo interferencia, pero después de unos segundos, se dio cuenta de que los murmullos parecían coincidir con las voces de los pasajeros. Las palabras que salían de la radio se mezclaban con las voces distorsionadas de aquellos extraños seres, creando una cacofonía de sonidos incomprensibles que empezaban a llenar su mente de ansiedad. En el espejo retrovisor, Raúl pudo ver a una figura femenina que se deslizaba lentamente por el pasillo del autobús, como una sombra que apenas tocaba el suelo. No estaba caminando, ni siquiera flotando. Se deslizaba, como si su cuerpo fuera un reflejo borroso de la realidad misma. Sus cabellos eran largos y grises, y su rostro, al igual que los otros pasajeros, no tenía rasgos claros. Solo unos ojos, oscuros y profundos, que brillaban débilmente en la oscuridad del autobús. Raúl sintió que su corazón latía más rápido. La figura parecía estar dirigiéndose directamente hacia él, sin hacer el más mínimo sonido, como si no estuviera viva, sino que fuera una manifestación de algo mucho más antiguo y siniestro. Aterrorizado, Raúl volvió a mirar al frente, acelerando ligeramente el paso, como si pudiera escapar de esa sensación de pesadilla que lo perseguía. Los murmullos de los pasajeros aumentaban en volumen, casi como si intentaran comunicarse entre ellos, pero sin que Raúl pudiera comprender qué estaban diciendo. Una de las voces, más clara que las demás, le llegó directamente al oído, como si lo susurraran en un suspiro frío. «No hay vuelta atrás», decía la voz, tan débil que Raúl apenas pudo escucharla. Cuando miró hacia el asiento trasero, la figura femenina ya no estaba allí. Al principio, pensó que quizás solo había sido una alucinación, pero el escalofrío en su cuerpo no desapareció. De repente, el autobús comenzó a sacudirse. Raúl apretó el volante con fuerza, intentando controlar el vehículo, pero no podía evitar sentir que el autobús mismo estaba reaccionando a la presencia de los pasajeros. Cada vez que uno de ellos se movía o hacía un ruido extraño, el autobús respondía con un temblor sordo, como si el vehículo fuera parte de un sistema mucho más grande y desconocido. La carretera, que antes le parecía interminable, ahora parecía estar girando, retorciéndose en espirales de oscuridad. El ruido de las voces y las presencias extrañas llenaba el aire, y Raúl tuvo la sensación de que, en algún punto de la ruta, había cruzado una línea invisible hacia un mundo donde las reglas no se aplicaban. Con cada kilómetro que avanzaba, las luces del autobús parpadeaban con más frecuencia, y la niebla espesa que lo rodeaba parecía moverse de una forma extraña. Raúl intentó enfocar su vista en la carretera,
pero sus ojos se nublaban y la distorsión de las imágenes que veía solo aumentaba. No podía confiar en sus propios sentidos. La sensación de estar atrapado en algo más grande, algo que se extendía más allá de la carretera misma, lo invadió. Con cada nuevo pasajero que subía, con cada murmuro que salía de la radio, Raúl sentía que la oscuridad lo engullía lentamente, y que su viaje estaba a punto de convertirse en algo mucho más aterrador de lo que jamás habría imaginado. La mujer de blanco. La niebla envolvía la carretera como un manto opresivo, oscureciendo aún más el ya sombrío paisaje. Raúl avanzaba con cautela, sus faros luchando por cortar la densa capa de niebla que parecía no tener fin. El reloj en el panel del autobús marcaba la madrugada y la carretera desierta apenas era visible ante sus ojos. Sin embargo, algo en el aire le decía que no estaba solo. Los árboles a lo largo del camino se balanceaban lentamente, como si algo invisible estuviera jugando con ellos. Fue entonces cuando, a lo lejos, Raúl vio una figura. Una figura femenina. Estaba de pie en el borde de la carretera, justo donde la niebla se espesa más. Su silueta era frágil, como una aparición sacada de un sueño o, peor aún, de una pesadilla. La mujer estaba vestida completamente de blanco, con un vestido largo y suelto que parecía flotar alrededor de ella. Su rostro, aunque distorsionado por la niebla, mostraba una expresión distante, casi triste. Sus ojos no se veían, pero Raúl podía sentir que la mujer lo observaba, como si esperara algo de él. Raúl no lo pensó dos veces. El instinto lo impulsó a frenar el autobús de golpe, la vibración del frenazo retumbando en el interior del vehículo. El sonido del neumático rozando el asfalto le pareció más fuerte de lo habitual, como si todo el autobús estuviera atrapado en un momento suspendido en el tiempo. La figura de la mujer no se movía, permanecía estática en la orilla, como si el mundo a su alrededor hubiera dejado de existir por completo. El miedo que creció en Raúl le heló la sangre. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué hacía ahí, en medio de la nada, a esa hora? Con un suspiro nervioso, Raúl presionó el botón para abrir las puertas del autobús. No sabía por qué, pero sentía que debía recogerla, que esa era la única opción. Tal vez estaba acostumbrado a ayudar a los pasajeros, aunque las circunstancias fueran extrañas. Mientras la puerta se deslizaba hacia el costado, Raúl observó a la mujer por un momento más. Ella no dio señales de moverse, pero su presencia parecía llenar todo el espacio. Era como si su simple existencia estuviera alterando la realidad misma. Miró rápidamente por el espejo retrovisor, anticipando ver cómo la figura subía al autobús, como tantas veces lo había hecho con otros pasajeros. Sin embargo, cuando lo hizo, su estómago dio un vuelco. La mujer ya no estaba allí. La niebla había desaparecido con ella, tragándose su figura en un abrir y cerrar de ojos. Raúl observó por el espejo con creciente desesperación, pero el asfalto vacío y la densa niebla eran lo único que quedaba. La mujer de blanco había desaparecido sin dejar rastro. El corazón de Raúl comenzó a latir con fuerza, el sudor frío recorriéndole la frente. A pesar de lo que había visto, la realidad no podía ser tan fácilmente alterada, ¿o sí? Había sido un espejismo, un juego de la luz o tal vez el cansancio le estaba afectando más de lo que pensaba. Sin embargo, algo en su interior le decía que no estaba equivocado. Había sentido la presencia de la mujer, había visto su figura, incluso había abierto la puerta para ella, y ella había estado allí, ante él. La idea de que algo sobrenatural estaba ocurriendo en esa ruta comenzaba a calar hondo en su mente. La niebla se cerró aún más, y Raúl se obligó a mirar al frente. Sin embargo, el pensamiento de lo que acababa de suceder no lo dejaba. ¿Había sido un espejismo? ¿Una alucinación provocada por el cansancio y la soledad de la carretera? No podía dejar de preguntarse si la mujer había sido parte de algo más grande, algo fuera de su control. Esa ruta 666, estaba comenzando a perder la lógica, sus reglas y sus límites.
La sensación de estar atrapado en un sueño del que no podía despertar se apoderaba cada vez más de él. Se repitió mentalmente que debía continuar, que debía llegar al final de esa ruta y salir de ese extraño ciclo, pero algo lo frenaba. Algo le decía que girara el volante, que diera media vuelta y regresara a la seguridad de la ciudad, a las calles conocidas, a la vida normal. El autobús comenzó a moverse de nuevo, pero el sonido del motor le parecía distante, como si viniera de otro lugar, como si estuviera acelerando por sí mismo, sin que él lo controlara completamente. Cada kilómetro recorrido parecía acercarlo más a un destino que no entendía. Raúl intentó calmar su respiración, pero el aire del autobús, frío y denso, lo envolvía cada vez más. Las luces del vehículo comenzaron a parpadear, y la niebla fuera del autobús se cerró aún más, imbuyendo todo el paisaje en un gris espeso. Cada vez sentía que algo lo acechaba, algo invisible, que lo observaba desde la oscuridad. La mujer de blanco, aunque ya no estaba allí, seguía presente en su mente, como si su aparición fuera solo el principio de algo mucho más aterrador. Con la mirada fija al frente, Raúl trató de concentrarse. De repente, sintió que el tiempo mismo parecía volverse errático. La ruta se estiraba, y el trayecto que antes parecía sencillo se volvía interminable. Las luces parpadeaban sin cesar, el zumbido del motor resonaba como una amenaza constante. ¿Qué había de cierto en todo esto? ¿Y por qué él? ¿Por qué estaba allí, recorriendo esta carretera, enfrentándose a lo imposible? El sudor en su frente se intensificó. El hecho de que la mujer desapareciera tan rápidamente, el hecho de que ella pareciera tan real, lo perturbaba profundamente. ¿Qué otras sorpresas le aguardaban esa noche? La sensación de que estaba cruzando una línea invisible hacia lo desconocido lo paralizaba por dentro. Mientras avanzaba, la sensación de que algo mucho peor se avecinaba lo atenazaba. Cada curva de la carretera, cada cambio en la niebla, era como una advertencia de que esa ruta no solo era desconocida, sino que estaba más allá de cualquier lógica humana. La parada maldita. La carretera se alargaba interminable frente a Raúl, rodeada por la densa niebla que no dejaba entrever el paisaje. El viento comenzaba a soplar con fuerza, trayendo consigo un susurro inquietante que parecía hablarle desde las sombras. La soledad de la ruta lo envolvía, y a pesar de estar acostumbrado a la tranquilidad de las horas nocturnas, esa noche sentía una extraña presión en el aire, como si todo a su alrededor estuviera a punto de colapsar. Algo en su interior le decía que ya no podía confiar en lo que veía, y mucho menos en lo que sentía. Cada vez más, la sensación de que el autobús no era solo un medio de transporte, sino una especie de prisión, se hacía más fuerte. La siguiente parada llegó sin previo aviso, una señal desvencijada apareció a lo lejos, marcando el lugar donde debía detenerse. No había ninguna luz cerca, solo la oscuridad más absoluta. A medida que se acercaba, Raúl notó que la parada parecía abandonada. Los bancos estaban rotos, cubiertos de polvo y telarañas, y la estructura del refugio estaba tan deteriorada que parecía a punto de derrumbarse. Nadie en su sano juicio podría esperar un autobús aquí, y sin embargo, Raúl no pudo evitar una sensación de inquietud al acercarse. Al detener el vehículo, las puertas del autobús se abrieron con un chirrido que resonó en la quietud de la noche. No había nadie a la vista, pero, poco a poco, una figura apareció en la penumbra. Luego otra, y otra más. Los pasajeros comenzaron a subir, moviéndose lentamente hacia el interior del autobús, como si lo hubieran estado esperando durante años. Al principio, no notó nada raro, pero pronto algo en sus movimientos lo desconcertó. No caminaban. Flotaban. Sus cuerpos levitaban unos centímetros por encima del suelo, como si fueran espectros atrapados en una realidad que no era la suya. Raúl sintió que el aire se volvía más denso a medida que los pasajeros tomaban asiento. A través del retrovisor, observó con creciente terror cómo sus cuerpos se mantenían suspendidos en el aire. Ninguno de ellos parecía tener peso, como si fueran sombras o reflejos de algo que no pertenecía a este mundo.
Los rostros, al igual que los de los pasajeros anteriores, estaban borrosos, difusos, apenas reconocibles. Pero en sus ojos, en esos ojos, Raúl vio algo que le heló la sangre. No había vida en ellos, solo oscuridad infinita. Como si miraran a través de él, sin notar su presencia. Un escalofrío recorrió su columna vertebral y por un momento se quedó paralizado, incapaz de apartar la vista del retrovisor. El sonido del motor retumbaba en sus oídos y la presión en su pecho aumentaba. Intentó mirar hacia el frente, pero sus ojos volvían una y otra vez a los pasajeros flotantes. El extraño silencio en el autobús era abrumador, tan pesado que parecía que el tiempo se había detenido. ¿Quiénes eran esos seres? ¿Por qué no tocaban el suelo? ¿Cómo era posible que esto estuviera sucediendo? Las preguntas comenzaron a apoderarse de su mente, pero no había respuestas, solo un vacío profundo que se tragaba toda lógica. Raúl intentó mirar a través de los espejos laterales, esperando ver algo que lo sacara de la pesadilla en la que se encontraba, pero no había nada más allá de la niebla. La carretera seguía extendiéndose en la misma dirección, sin un destino claro. El autobús avanzaba por sí solo, como si no dependiera de su conducción. ¿Era posible que el vehículo tuviera vida propia? ¿O tal vez él mismo estaba atrapado en algún tipo de trance? La desesperación lo invadió mientras sentía cómo la ansiedad se apoderaba de cada parte de su cuerpo. No podía entender lo que estaba pasando, y cada vez que intentaba encontrar una salida, las respuestas se desvanecían como humo en el aire. El sonido de los pasajeros flotantes moviéndose dentro del autobús era casi inaudible, pero Raúl podía sentir su presencia, como una presión invisible que lo rodeaba. Podía oler algo extraño en el aire, una mezcla de humedad y algo podrido. Como si la propia atmósfera del autobús estuviera siendo devorada por una fuerza invisible, una fuerza que estaba más allá de su comprensión. Los pasajeros seguían ahí, inmóviles, mirándolo con ojos vacíos que parecían seguirlo en cada movimiento. A pesar de la distancia, Raúl sentía que todos lo observaban al mismo tiempo. Intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. No podía hacer nada para detenerlos, y lo peor era que el autobús no se detenía. Las manos de Raúl se aferraron al volante con fuerza, pero ya no podía controlar su destino. Era como si el autobús estuviera siendo arrastrado por una corriente invisible que lo guiaba por ese camino oscuro e interminable. Cada vez que trataba de hacer una maniobra, el autobús respondía por su cuenta, siguiendo la ruta que le había sido impuesta. Raúl ya no tenía poder sobre lo que sucedía a su alrededor. Con el paso de los minutos, el silencio se volvió ensordecedor. La presencia de los pasajeros flotantes era cada vez más agobiante. Los reflejos en los espejos se distorsionaban y se volvían aún más borrosos. La niebla fuera del autobús se cerró aún más, formando un manto que tapaba todo lo que estaba más allá de la ventana. Raúl no podía escapar de esa oscuridad que lo rodeaba, y cada vez se sentía más pequeño, más atrapado. Las figuras flotantes, con sus ojos vacíos y sus cuerpos etéreos, eran la manifestación de algo mucho peor que una simple alucinación. Finalmente, al mirar por última vez hacia el retrovisor, Raúl vio algo que lo dejó sin aliento. Los pasajeros no solo flotaban, ahora estaban mirando directamente hacia él, sonriendo con una expresión tan macabra que parecía que sus rostros se estiraban más allá de los límites humanos. La sensación de terror lo invadió por completo. En ese momento, supo que no estaba conduciendo un autobús. Estaba siendo conducido, arrastrado por fuerzas que no comprendía y que jamás podría controlar. La parada maldita había marcado el comienzo de su descenso hacia lo desconocido. Voces en la radio. Raúl apretó los dientes mientras su mirada recorría la carretera, intentando ignorar la creciente sensación de paranoia que lo envolvía. La niebla seguía adelante, cerrando el camino como si fuera una prisión invisible, mientras los pasajeros flotantes mantenían su presencia etérea en el autobús. La radio, sin embargo, no dejaba de emitirse, y lo que había comenzado como un leve zumbido,
pronto se convirtió en una estática cada vez más insoportable. Intentó girar la perilla de la radio, esperando que el sonido cesara, pero antes de que pudiera hacerlo, la estática se desvaneció, y una voz, débil y susurrante, llenó el aire del autobús. No sigas, no sigas. La voz era tan suave que parecía venir de algún lugar lejano, pero aún así, Raúl la oyó con claridad. Su piel se erizó al instante, y un escalofrío recorrió su espina dorsal. Era como si la misma niebla del exterior se hubiera filtrado dentro del vehículo, y con ella, una sensación de desesperación profunda. Su pulso se aceleró. Apretó con fuerza el volante, intentando racionalizar lo que acababa de escuchar. Tal vez se trataba de una interferencia, una broma de mal gusto o una broma del sistema de radio del autobús. Pero la voz no se detuvo. La estática fue sustituida por más palabras, más claras y directas. Vas a morir, esta es la última vez. Raúl tragó saliva, su garganta estaba seca, y por un momento, no pudo evitar mirarse las manos, temiendo que su cuerpo estuviera siendo invadido por alguna extraña enfermedad mental. Sus pensamientos se volvían cada vez más erráticos. Sin pensarlo, giró el dial de la radio con desesperación, esperando que el ruido desapareciera, pero no lo hizo. La voz persistió, más fuerte ahora, como si estuviera justo al lado de su oído. Vas a morir, esta es tu última ruta. La angustia creció en su pecho. La niebla se espesó aún más alrededor de las ventanas, y su respiración se aceleró. Con cada palabra que salía de la radio, algo dentro de él comenzaba a quebrarse. La carretera parecía alargarse sin fin, como un laberinto sin salida, mientras los pasajeros flotantes permanecían inmóviles, como sombras burlonas. Raúl miró de reojo a los pasajeros, sus ojos vacíos brillaban débilmente bajo la luz del autobús. Sus caras se distorsionaban y volvían borrosas con cada parpadeo, como si estuvieran a punto de desvanecerse por completo. Los sonidos en la radio continuaban, pero ahora parecían fusionarse con los murmullos que flotaban en el aire del autobús. Te estamos esperando, te hemos estado esperando. Las voces se multiplicaban, ya no solo una, sino varias que susurraban al unísono. Con el corazón acelerado, Raúl volvió a intentar apagar la radio, pero no hubo respuesta. El aparato seguía emitiendo, completamente fuera de su control. El autobús parecía haber adquirido una vida propia, avanzando por su cuenta, mientras él solo intentaba aferrarse a una realidad que ya comenzaba a desmoronarse ante sus ojos. La niebla fuera de la ventana giraba a su alrededor, distorsionando el paisaje en formas extrañas y aterradoras. Pero lo peor era la sensación de que alguien, lo observaba. La radio emitió un crujido y luego las voces se detuvieron de golpe. Raúl se quedó en silencio, respirando con dificultad, esperando que fuera una pesadilla, que al final todo regresara a la normalidad. Pero no. La voz continuó, aunque esta vez en un tono aún más grave y aterrador. Nosotros nunca nos vamos. Siempre hemos estado aquí. Tú eres solo un invitado más. Las palabras flotaron en el aire, reverberando en la cabina del autobús como un eco lejano, pero palpable. Raúl miró a los pasajeros, que seguían inmóviles, flotando a su alrededor. Ninguno de ellos parecía inmutarse ante las palabras de la radio. Parecían ser parte de la misma pesadilla, una pesadilla que se desdibujaba constantemente, como si todo estuviera siendo manipulado por una fuerza oscura e invisible. Raúl sintió su mente nublarse por completo. La realidad y la fantasía se mezclaban de tal manera que ya no sabía si aún estaba despierto o atrapado en un sueño del que nunca despertaría. La radio se apagó finalmente, y con ello, el extraño susurro cesó. Pero la atmósfera dentro del autobús permaneció tensa, cargada de algo que no podía identificar, algo siniestro que se cernía sobre él. El vehículo seguía avanzando, pero ahora Raúl sabía que no estaba solo. Las voces de los pasajeros flotantes se habían sumado a la extraña presencia que ahora dominaba el aire, y la carretera, que antes parecía interminable, ahora parecía ser solo un punto de inicio, un ciclo sin fin.
Raúl intentó calmar su mente, pero el miedo se apoderaba de él con cada minuto que pasaba. La radio había dejado de funcionar, pero las palabras seguían resonando en su cabeza, atormentándolo, repitiéndolas sin cesar. La sensación de que algo muy malo iba a ocurrir lo ahogaba, y sabía que debía encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde. Pero ¿y si no había salida? ¿Y si la ruta no terminaba? La última vez que miró hacia adelante, la carretera parecía más oscura que nunca. Las sombras en el borde de la niebla parecían moverse, y las luces del autobús parpadearon una vez más. Raúl apretó los dientes y siguió conduciendo, aunque su mente le decía que era demasiado tarde para intentar escapar. El pasajero sin rostro. Raúl no podía quitarse la sensación de que algo estaba mal. A cada parada, las extrañas figuras subían al autobús y aunque su mente intentaba encontrar una explicación racional para todo lo que estaba sucediendo, lo que veía desbordaba cualquier lógica. Esa noche, sin embargo, las cosas tomaron un giro aún más perturbador. En una parada solitaria, un hombre subió al autobús. Al principio, Raúl no notó nada inusual, pero en cuanto el hombre se acercó al asiento, algo en su interior lo alertó. El hombre no tenía rostro. Era completamente liso, sin ningún rasgo que lo definiera. Su piel era del mismo tono que la del resto de los pasajeros, pero la superficie de su rostro era extrañamente plana, como si fuera una máscara vacía. No había ojos, ni nariz, ni boca. Solo una cara lisa y pálida que parecía no ser de carne y hueso. El cabello, en su caso, era inexistente. La figura avanzó lentamente por el pasillo del autobús, y a cada paso, Raúl sentía cómo su estómago se retorcían con un miedo que no podía explicar. El hombre no emitió ni una palabra, ni siquiera un suspiro. Su caminar era pausado, casi calculado, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Raúl se obligó a mirar hacia adelante, al volante, pero algo lo atraía a mirar de reojo a esa figura que ahora se sentaba al fondo del autobús. Por más que intentaba resistir la tentación, sus ojos volvieron una y otra vez hacia el hombre sin rostro. El ambiente se volvió cada vez más tenso, casi palpable, como si una presencia invisible estuviera invadiendo el aire a su alrededor. El miedo comenzó a retorcerse en su pecho. No podía explicar lo que sentía, pero algo dentro de él le decía que este hombre no era simplemente un pasajero más. Esa calma inquietante, esa quietud absoluta, esa falta de emoción en su andar, lo dejaban helado. Se sentía observado, pero no por los ojos. Era como si esa figura vacía estuviera mirando a través de él, atravesándolo con una mirada que no existía. Era como si su rostro liso no fuera más que una fachada, una máscara que ocultaba algo mucho más aterrador, algo que Raúl no quería entender. A medida que el autobús avanzaba por la carretera oscura, la figura del hombre sin rostro permaneció inmóvil en su asiento, pero la atmósfera a su alrededor parecía distorsionarse. La niebla fuera del autobús parecía volverse más densa, más opaca, como si algo estuviera absorbiendo la luz. Los otros pasajeros seguían en su extraño silencio, pero la presencia de aquel ser, sentado en la parte trasera, parecía dominar todo el espacio. Raúl sintió un estremecimiento cuando los faros del autobús iluminaron el paisaje, mostrando sombras que se movían rápidamente entre los árboles cercanos. Algo no estaba bien, y la sensación de estar atrapado en un sueño comenzó a intensificarse. A lo lejos, la carretera parecía no tener fin, un camino interminable en la oscuridad. El hombre sin rostro, con su presencia vacía, parecía ser la clave de todo, pero Raúl no sabía si debía acercarse para intentar entender o si debería huir de inmediato. El motor del autobús hizo un ruido extraño, como si estuviera luchando contra algo. Los asientos crujieron con cada giro de las ruedas y el aire se sentía más denso, como si todo estuviera siendo aplastado por una fuerza invisible. Raúl comenzó a sudar. Se sentía atrapado en una espiral que lo llevaba cada vez más lejos de la realidad, un laberinto sin salida.
Los ojos de los pasajeros, aunque inanimados, parecían seguir cada movimiento que hacía, como si esperaran algo. Volvió a mirar al hombre sin rostro. ¿Cómo podía existir alguien sin cara? ¿Qué tipo de ser era? Un pensamiento recorrió su mente con una claridad aterradora: este no es un pasajero normal. La figura estaba quieta, pero algo dentro de Raúl sentía que ese ser estaba observando, esperando el momento adecuado para revelarse por completo. Un sudor frío le recorrió la frente, y sus manos, en el volante, temblaban. Quiso acelerar, pero la carretera no parecía permitirle hacerlo. El autobús seguía avanzando por sí mismo, como si tuviera un destino propio, y Raúl ya no era más que un espectador de su propio viaje. La inquietud de no saber qué hacer lo invadió. Sabía que no podía simplemente ignorar al hombre sin rostro. Si lo hacía, sabía que algo mucho peor sucedería. Pero si se enfrentaba a él, ¿qué podría esperar? ¿Qué tipo de criatura podría estar sentado a su espalda, tan quieto, tan siniestro? La atmósfera se tensó aún más. Las sombras de los árboles afuera parecían moverse, girando a su alrededor como si quisieran atraparlos. De repente, un susurro bajo rompió el silencio, pero no provenía de la radio. Era una voz en su mente, una voz suave, casi melancólica, que le decía: «Vas a ser uno de nosotros». Raúl no pudo evitar volverse lentamente hacia el hombre sin rostro. Lo miró directamente, y aunque su rostro estaba vacío, la sensación de ser observado nunca desapareció. Algo dentro de él se quebró, una parte de su alma que se desmoronó bajo el peso de esa presencia. El hombre sin rostro no necesitaba una boca para hablar, ni ojos para ver. Su existencia era más profunda que la carne, algo que trascendía la realidad. Raúl respiró entrecortadamente, el miedo invadiéndolo por completo. Necesitaba escapar, pero sabía que la ruta no se lo permitiría. ¿Qué estaba pasando en esta maldita carretera? No había forma de que todo eso fuera real. Sin embargo, cada vez que miraba al hombre sin rostro, la duda se desvanecía, reemplazada por una certeza aterradora: no estábamos hechos para estar aquí. En un impulso, Raúl aceleró, intentando salir de ese lugar, pero el autobús siguió su curso, imparable. El hombre sin rostro no se movió, ni se inmutó. Era como si hubiera estado allí siempre, como si nunca hubiera salido de la oscuridad que envolvía la ruta. Y la carretera, infinita y sombría, continuaba delante de él. El camino infinito. Raúl miró a su alrededor, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. La carretera que había comenzado como un simple tramo oscuro y desolado ahora se había transformado en un laberinto. Cada giro, cada cruce, lo llevaba al mismo lugar, a la niebla espesa que parecía envolverlo, a las sombras que se deslizaban en el borde de su visión. Se había detenido varias veces para intentar orientarse, pero no importaba cuánto lo intentara, nunca salía del mismo ciclo. El GPS ya no respondía. La pantalla mostraba solo una línea recta, que se extendía en una espiral que se perdía en la neblina, sin ningún indicio de final. El volante bajo sus manos parecía cobrar vida propia, como si resistiera sus intentos por cambiar el rumbo. Cada vez que Raúl intentaba girar, sentía una fuerza invisible empujando la dirección de la rueda, llevándolo de regreso al mismo punto, una y otra vez. El motor del autobús rugió con una potencia inusitada, como si estuviera intentando liberarse de algo. Cada vez que el vehículo avanzaba, la carretera se extendía más allá, sin fin, como un túnel de oscuridad y niebla. El sonido del motor se mezclaba con el zumbido de las luces parpadeantes, creando una atmósfera asfixiante, imposible de ignorar. Raúl intentó acelerar, desesperado por romper el ciclo, pero el autobús no respondía como debía. La sensación de impotencia lo envolvía cada vez más. Las luces del autobús iluminaban el paisaje vacío que no cambiaba, como si estuviera atrapado en un instante congelado. El paisaje era siempre el mismo, la niebla que los rodeaba, los árboles que parecían moverse a la par con el vehículo y las sombras que acechaban en la periferia de su visión.
A cada minuto, la sensación de estar siendo observado se hacía más fuerte, como si algo, o alguien, estuviera siguiéndolo a través de la oscuridad. La paranoia empezó a asentarse en su mente. Sabía que no estaba solo. Las figuras borrosas de los pasajeros, aún más sombrías que antes, parecían estar observándolo desde el interior del autobús. Aunque no los veía claramente, podía sentir sus presencias como si sus miradas vacías lo traspasaran. Los murmullos distorsionados, las risas incontroladas, las voces que susurraban en lenguas que no entendía, se mezclaban con los sonidos del motor. Raúl ya no podía diferenciar entre la realidad y la distorsión. ¿Estaba soñando? ¿O todo esto era real? Su mente comenzaba a fragmentarse y la locura amenazaba con apoderarse de él. El miedo se convirtió en desesperación. Había intentado todo lo que conocía, girar, acelerar, frenar. Nada lo sacaba de esa espiral interminable. La sensación de estar atrapado, de estar dando vueltas sin fin, se intensificó. La niebla ahora parecía más espesa, más pesada, como si estuviera colapsando sobre él. El aire en el autobús era denso y frío, tan frío que sus dedos se entumecían mientras sujetaba el volante. Cada respiro se volvía más difícil, como si algo estuviera oprimiendo su pecho. La niebla parecía querer invadir el interior del vehículo, arrastrando con ella las sombras de lo que acechaba afuera. Raúl cerró los ojos por un momento, intentando concentrarse. Debo encontrar una salida, pensó. Pero la lógica ya no tenía cabida. Su cerebro estaba sobrecargado con el terror y la confusión. No podía escapar de lo que estaba sucediendo. Sabía que el autobús no era solo una máquina, se sentía como si fuera parte de él, como si ambos estuvieran siendo arrastrados hacia algún destino del que no podían escapar. El autobús rugió nuevamente, y la carretera, interminable, continuó abriéndose ante él como un camino hacia la nada. El viento afuera comenzó a aullir, un sonido bajo que se mezclaba con los susurros que emanaban del fondo del autobús. Los pasajeros, siempre invisibles, ahora parecían reír de una forma que helaba la sangre. Raúl miró por el espejo retrovisor, y lo que vio lo dejó helado. En lugar de las sombras borrosas de los pasajeros, vio algo que se movía en el fondo. Algo que no pertenecía a este mundo. Un par de ojos brillaron con intensidad, observándolo con una claridad aterradora. Eran ojos que no deberían existir, ojos que pertenecían a algo mucho más antiguo que el autobús o que el hombre que conducía. El volante cedió por fin, como si la fuerza invisible que lo había controlado hasta ahora se desvaneciera. Raúl, aprovechando la oportunidad, giró con todas sus fuerzas. Pero la carretera no cambió. Seguía siendo la misma. La niebla no se disipaba, el paisaje no variaba. Raúl comenzó a preguntarse si en realidad se encontraba en algún tipo de dimensión paralela, en un limbo de la realidad donde las reglas del tiempo y el espacio ya no tenían sentido. La carretera, el autobús, él mismo, todos estaban atrapados en una red de confusión y desesperación que no tenía fin. Finalmente, la niebla comenzó a rodearlo por completo, cubriendo las ventanas con una capa de blancura opaca. Ya no podía ver nada más. El sonido del motor se convirtió en un eco lejano, y por un momento, todo se sumió en un silencio mortal. Pero, incluso en la quietud, sabía que no estaba solo. Algo lo observaba, algo que sabía exactamente lo que él estaba sintiendo. Y ese algo, como la ruta misma, no tenía fin. Los ojos en la niebla. Raúl intentó mantener la calma, pero no pudo evitar que un escalofrío recorriera su cuerpo al ver lo que estaba sucediendo. La oscuridad a su alrededor, siempre ominosa, había tomado una nueva forma, más aterradora. Entre la niebla, cientos de ojos comenzaron a brillar, como pequeñas luces, dispersos entre los árboles. Al principio pensó que podía ser su mente jugando trucos, pero conforme avanzaba, los ojos se multiplicaban, cada uno con una intensidad inhumana. Cada uno parecía tener vida propia, observando con una mirada fija, penetrante, que lo seguía a cada movimiento que hacía.
A pesar de que el motor del autobús rugía con toda su fuerza, el vehículo avanzaba lentamente, como si resistiera la aceleración que Raúl intentaba. Los ojos seguían apareciendo, más y más, llenando cada rincón de la visibilidad limitada por la niebla espesa que ahora cubría por completo el paisaje. Se movían como si estuvieran vivos, como si las sombras mismas tuvieran conciencia de su presencia. Raúl se sintió como una presa atrapada en una jaula invisible, observada por cientos de ojos, todos con un propósito que no comprendía, pero que lo llenaba de un terror palpable. El parabrisas estaba empañado y la niebla cubría cada superficie del autobús, haciendo que la visión se volviera aún más difícil. Raúl forzó la vista, intentando encontrar un punto de referencia, pero todo lo que veía eran los ojos. Algunos se desvanecían entre la niebla, solo para reaparecer más cerca, más intensos, como si estuvieran rodeándolo, acercándose más y más a cada momento. Era imposible saber si los ojos pertenecían a personas, criaturas o algo mucho más oscuro. La única certeza era que estaba rodeado por algo que no podía comprender, algo que lo acechaba con una presencia tan densa que lo envolvía por completo. Intentó acelerar, a pesar del miedo que lo paralizaba. Pero el autobús no respondió de inmediato, como si una fuerza invisible estuviera controlando la velocidad. A medida que el vehículo avanzaba lentamente, los ojos se multiplicaban. Parecían surgir de la propia niebla, como si cada rincón de la oscuridad tuviera sus propios observadores. Raúl podía sentir cómo su respiración se volvía más pesada, y su mente empezaba a sucumbir a la paranoia. ¿Estaba soñando? ¿Era posible que los ojos fueran parte de algún tipo de ilusión? No había forma de saberlo, pero la sensación de estar siendo observado se volvía más opresiva con cada segundo. Los árboles a su alrededor se convirtieron en sombras alargadas, figuras inanimadas que parecían moverse en la penumbra. Las ramas crujían bajo el viento, pero el sonido del motor, que normalmente lo mantenía conectado a la realidad, se volvió apagado, casi irreconocible, como si la atmósfera misma estuviera absorbiendo todo lo que sucedía dentro del autobús. En lugar del rugido del motor, Raúl solo escuchaba el latido acelerado de su propio corazón y el suave susurro del aire fuera de las ventanas, como si la misma niebla estuviera respirando con él. El miedo comenzó a apoderarse de su cuerpo de una manera incontrolable. Sintió un sudor frío recorriendo su frente mientras sus manos temblaban sobre el volante. Miró rápidamente por el retrovisor, esperando ver algo familiar, algo que le diera una señal de que no estaba completamente perdido. Pero en su lugar, vio más ojos. Esos ojos no pertenecían a seres humanos, no eran los ojos de personas atrapadas en la niebla. Eran más grandes, más oscuros, con una presencia que parecía pertenecer a algo más allá de este mundo, algo antiguo, algo que había estado esperando. El autobús comenzó a tambalear, como si se viera afectado por una presión invisible. Raúl apretó los dientes y trató de mantener la calma, pero la presencia de esos ojos lo envolvía cada vez más, hasta que la niebla se hizo tan espesa que apenas podía ver nada fuera de las ventanas. Los ojos parecían acercarse con cada metro que avanzaba, y a medida que lo hacían, la niebla los reflejaba en el cristal, creando una visión aún más aterradora. Era como si estuviera rodeado por un ejército invisible de seres que solo lo miraban, observaban su desesperación sin hacer nada más, como si estuvieran esperando a que algo ocurriera. En un arranque de pánico, Raúl aceleró el autobús, tratando de romper la niebla, de escapar de la presencia que lo rodeaba. Pero no importaba cuánto pisara el pedal, el autobús seguía avanzando a la misma velocidad, como si el camino estuviera diseñado para no permitirle huir. Los ojos continuaban apareciendo, uno tras otro, más cerca de él, más grandes y brillantes. El terror era ahora absoluto. Estaba atrapado en una telaraña de oscuridad, rodeado por una multitud invisible que lo observaba en silencio. La niebla parecía engullir todo, como si fuera una fuerza viva que se alimentaba del miedo. Los ojos, en su mayoría, se habían desvanecido momentáneamente, pero Raúl sabía que no había escapatoria. La niebla continuó creciendo,
envolviendo el autobús de tal manera que los faros apenas iluminaban un par de metros hacia adelante. Raúl ya no sabía qué era real y qué no lo era. Los susurros comenzaron a llenar el aire, voces distorsionadas que lo llamaban, pero no comprendía lo que decían. Le advertían, lo culpaban, o simplemente lo observaban mientras se hundía más en la oscuridad. De repente, algo rozó su hombro, un toque frío y etéreo que lo hizo sobresaltarse. Giró rápidamente, pero no vio nada. Solo la niebla y la sensación de ser observado. En ese instante, comprendió que estaba siendo acechado no solo por esos ojos, sino por algo mucho más grande, una fuerza sobrenatural que no podía comprender. Los ojos, aunque desaparecidos por el momento, seguían presentes en su mente, como una marca indeleble, esperando regresar en cualquier momento. Con una última mirada a la carretera, Raúl aceleró una vez más, pero la oscuridad ya lo había atrapado. Ya no había forma de salir de allí. El autobús maldito. Raúl no podía dejar de temblar mientras hojeaba los registros del autobús en busca de respuestas. La luz de la oficina parpadeaba, y la sensación de inquietud lo envolvía más con cada página que pasaba. Los informes eran confusos, pero había algo que se repetía en todos ellos: la Ruta 666 no era una novedad, sino una ruta que había existido durante más de 50 años. No solo eso, sino que había un patrón oscuro, un rastro de desapariciones de conductores, cada uno de ellos sin dejar ni la más mínima huella. Raúl intentó digerir la información que tenía frente a él, pero su mente ya no podía procesarla con claridad. Algo mucho más siniestro estaba en juego. Cada página de los registros parecía contar la misma historia: conductores que habían tomado esa ruta desaparecían, de repente, sin dejar rastro alguno. No había llamadas de emergencia, ni informes de accidentes, ni siquiera rastros de sus vehículos. Simplemente, desaparecían. Como si nunca hubieran existido. Sin embargo, el registro del autobús no mostraba nada fuera de lo común. El vehículo seguía funcionando perfectamente, como si el paso de los años no lo hubiera tocado. ¿Cómo podía ser eso posible? Si todos los conductores anteriores habían desaparecido, ¿por qué él seguía aquí? ¿Por qué el autobús seguía corriendo? Raúl intentó buscar más información en otros documentos, pero solo encontraba más preguntas sin respuestas. Las fechas estaban borrosas, las firmas eran ilegibles, y las direcciones de los informes parecían haber sido modificadas o eliminadas. Cuanto más leía, más sentía que su mente se desmoronaba. Era como si la ruta misma hubiera borrado las huellas de todos los que habían estado antes que él, como si no hubiera ningún rastro de aquellos que se habían atrevido a tomar el volante de la Ruta 666. El sudor frío recorrió su frente mientras la comprensión le caía como un peso sobre los hombros. No podía evitar pensar en las extrañas desapariciones y la posibilidad de que él mismo estuviera destinado a desaparecer, al igual que los conductores antes que él. La conexión entre las desapariciones y la ruta parecía demasiado fuerte para ser una coincidencia. La sensación de estar atrapado en un ciclo del que no podía escapar lo invadió de nuevo. Cada kilómetro recorrido, cada parada extraña, cada rostro borroso de los pasajeros, todo estaba comenzando a encajar en una pesadilla mucho más grande que él. Raúl dejó los registros sobre la mesa, incapaz de leer más. Las luces parpadeaban una vez más, como si el lugar estuviera también atrapado en un ciclo de descomposición. El autobús, ahora bajo su control, parecía tener una voluntad propia. Mientras él investigaba, el motor zumbaba suavemente, como si lo estuviera observando. Cada giro de las ruedas lo acercaba a una verdad horrible: la ruta, el autobús, las desapariciones, todo formaba parte de un plan mucho más antiguo, algo que no podía entender. El pánico empezó a apoderarse de él. ¿Estaba realmente controlando el autobús? ¿O era el autobús el que lo controlaba a él? En su mente, las imágenes de los otros conductores desaparecidos comenzaron a invadirlo. Podía imaginar sus rostros, sus vidas truncadas por una fuerza oscura e invisible.
¿Qué les había sucedido? ¿Qué horrible destino les aguardaba? Y, lo más importante, ¿sería él el siguiente? Raúl cerró los ojos por un momento, tratando de calmar su respiración, pero el miedo ya lo había alcanzado. El miedo a la oscuridad, a lo desconocido. La sensación de ser observado por algo que estaba más allá de la realidad lo rodeaba con una presión insoportable. Lo peor de todo era que, aunque quería abandonar, no podía. El motor del autobús rugió en un tono bajo, casi como si lo estuviera llamando. Raúl sabía que no importaba lo que hiciera, no podía detenerse. La ruta, como una maldición implacable, lo mantenía en movimiento. Había intentado regresar a la ciudad, buscar un atajo, pero los caminos se cerraban ante él. El autobús siempre lo regresaba a la misma carretera, a los mismos paisajes distorsionados, a los mismos pasajeros de ojos vacíos. Raúl miró la hora en su reloj. Era como si el tiempo mismo estuviera alterado. Habían pasado horas, pero la noche no parecía avanzar. La misma oscuridad que lo rodeaba parecía haber suspendido el paso del tiempo, atrapando todo en un ciclo interminable. Él estaba atrapado en su propio viaje, sin saber si alguna vez encontraría una salida. Las desapariciones de los conductores anteriores no eran solo un recuerdo lejano, ahora sentía en su piel lo que habían experimentado. La sensación de estar perdido en una dimensión que no era la suya, de estar siendo arrastrado hacia algo que no podía comprender. El autobús seguía avanzando, como un vehículo que no tiene dueño, solo un destino oscuro y fatal. Raúl intentó con todas sus fuerzas detener el autobús, pero era como si el volante no respondiera a su toque. El vehículo giró con facilidad, como si estuviera siendo guiado por una fuerza que no se dejaba controlar. Con el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de algo que lo dejó helado, él ya no estaba al mando. El autobús había tomado el control, y él solo era un espectador, atrapado en su propia pesadilla. Y mientras avanzaba por esa ruta, sabía que cada kilómetro lo acercaba más a un final que no podría evitar. El sudor le empapaba la piel mientras una oscura conclusión lo envolvía, él era el próximo conductor en la lista. Y la ruta, esa maldita ruta 666, nunca lo dejaría escapar. El último viaje. La desesperación se apoderó de Raúl mientras apretaba con todas sus fuerzas el volante del autobús. Intentó frenar, girar el timón, incluso encender las luces de emergencia, pero nada funcionaba. El vehículo continuaba avanzando, imparable, como si tuviera vida propia. El rugido del motor retumbaba en sus oídos, y el sonido de las ruedas sobre el asfalto se convirtió en un eco cavernoso que llenaba la cabina con un retumbar monótono. Cada intento de detener el autobús solo lo acercaba más a la sensación de ser un prisionero en su propio vehículo. Era una sensación insoportable, como si todo el control hubiera sido arrancado de sus manos. De repente, un sonido extraño lo sacó de su creciente desesperación. Una risa baja, gutural, comenzó a resonar en la cabina del autobús, como un susurro de alguna entidad invisible. No provenía de ningún pasajero, y no había forma de rastrear su origen. La risa se retorcía en el aire, colándose entre los crujidos del autobús, burlándose de él. Era una risa profunda, llena de malicia y regocijo, que se mezclaba con el rugido del motor. Raúl trató de ignorarla, pero no pudo. La risa parecía provenir de algún lugar en lo profundo del autobús, como si el vehículo mismo se estuviera burlando de él. Miró el reloj del tablero. La hora había llegado a la medianoche. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Todo lo que había ocurrido hasta ahora, las desapariciones, los pasajeros extraños, la niebla interminable, había conducido hasta este momento. La ruta 666 no solo era una ruta, era una maldición. Había sido diseñada para devorar a aquellos que se atrevían a recorrerla, y él era el siguiente en la lista. Raúl entendió, con un nudo en el estómago, que su destino estaba sellado. El autobús lo llevaba a un final que no podría evitar. La carretera ante él parecía más oscura, más amenazante.
Las luces del autobús apenas iluminaban unos metros de la vía, y lo que veía a lo lejos no era más que una oscuridad densa y vacía. En el retrovisor no se reflejaba nada más que una neblina espesa, como si todo el paisaje se hubiera desvanecido. La sensación de estar siendo arrastrado por una fuerza invisible se intensificó. Raúl apretó los dientes, tratando de mantener la calma, pero su mente comenzaba a ceder ante el terror. El autobús avanzaba con determinación, como si no tuviera intenciones de detenerse nunca. De repente, las luces del vehículo parpadearon y todo se sumió en una oscuridad casi total. Raúl se aferró al volante con fuerza, su respiración agitada resonando en la cabina vacía. No podía ver nada más allá del cristal del parabrisas, solo sombras que se movían rápidamente. ¿Estaba él mismo atrapado en una distorsión del tiempo y el espacio? El autobús parecía moverse sin rumbo, alejándose cada vez más de la realidad que conocía. Sabía que no podía confiar en sus propios sentidos. Ya no estaba seguro de si seguía conduciendo por una carretera real o si había caído en un limbo sin salida. Con cada segundo que pasaba, la risa, que se había vuelto más fuerte, parecía llenar todo el autobús, como si el propio vehículo estuviera riendo con él. El aire dentro de la cabina estaba denso, pesado, como si respirara algo más que solo oxígeno. Raúl sintió una presión en su pecho, como si el propio aire estuviera colapsando sobre él. El miedo lo paralizaba, y aunque su mente trataba de encontrar una salida, no había ninguna. El autobús seguía avanzando por la carretera interminable, más rápido, como si estuviera siendo impulsado por una fuerza sobrenatural. La sensación de que la ruta lo estaba engullendo se hizo más real. Raúl ya no podía distinguir entre lo que era real y lo que no lo era. Había perdido toda noción de tiempo. La carretera se torcía, se retorcía, cambiaba bajo sus ojos, pero el autobús seguía adelante, avanzando en la oscuridad sin que él pudiera hacer nada. La risa seguía resonando, y Raúl supo, en lo más profundo de su ser, que estaba acercándose al final de su viaje. No era un final físico, sino algo mucho más profundo, algo que trascendía la muerte misma. Estaba siendo absorbido por la misma maldición que había capturado a los conductores antes que él. En un último intento por escapar, Raúl miró el retrovisor. Para su horror, vio algo que no estaba allí antes, un rostro. Un rostro pálido, sin expresión, con ojos vacíos que lo miraban fijamente desde la última fila. No había pasajeros en el autobús, solo él. ¿O sí lo sabía? ¿Qué estaba viendo realmente? El rostro parecía pertenecer a alguien que ya no estaba vivo, a alguien que había sido tragado por la ruta antes que él. Raúl sintió que su corazón se detenía, como si ya estuviera atravesando algún tipo de umbral hacia otro mundo. El autobús comenzó a frenar, pero no por su propia voluntad. Raúl no podía detenerlo. Las luces del autobús comenzaron a apagarse, y la cabina se sumió en la oscuridad total. La risa se desvaneció, pero la sensación de ser observado persistió, incluso cuando ya no podía ver nada. La ruta lo había reclamado. Y en ese momento, Raúl entendió que no podía escapar. Este era su último viaje. Las puertas del autobús se abrieron con un ruido metálico, pero no había ningún lugar al que ir. Frente a él solo había vacío. La carretera, el autobús, los pasajeros, todo desapareció en la oscuridad eterna. Un nuevo conductor. El sol se había puesto y la oscuridad se cernía sobre la ciudad cuando el joven conductor, Javier, llegó al terminal para comenzar su turno. Era su primer día asignado a la misteriosa Ruta 666, una ruta de la que había oído rumores, pero que siempre pensó que eran solo historias para asustar a los novatos. Nadie le había explicado demasiado, solo que debía seguir el trayecto sin hacer preguntas. Con un suspiro, subió al autobús, encendió las luces y comenzó a conducir por las mismas calles que otros tantos antes que él. Al principio, todo parecía normal. La ciudad, aunque desierta, estaba tranquila, y Javier se sentía confiado. Sin embargo,
A medida que avanzaba por la ruta, algo empezó a sentirse extraño. Las luces de la carretera parpadeaban con irregularidad y la niebla, que en otras rutas no existía, comenzó a aparecer. La atmósfera se volvía más densa con cada kilómetro recorrido. Javier no sabía qué esperar de la ruta 666, pero algo en su interior le decía que no era una ruta común. Al llegar a la última parada, Javier miró por el retrovisor y vio algo que lo hizo detenerse de golpe. Sentado en la última fila, con la mirada fija en el vacío, estaba un hombre. No era un pasajero que él recordara haber recogido. Un sudor frío recorrió su espalda cuando sus ojos se encontraron con los del extraño. Era Raúl. El joven conductor no sabía si lo que veía era real o si su mente comenzaba a jugarle trucos. Raúl, el conductor que se suponía había desaparecido, estaba allí, con los ojos vacíos y agotados, como si no hubiera pasado el tiempo para él. Una sonrisa triste curvó sus labios, una expresión que hablaba de una experiencia demasiado amarga para describir con palabras. El rostro de Raúl, pálido y desencajado, parecía reflejar toda la desesperación que había experimentado en ese mismo lugar. Javier intentó decir algo, pero no pudo. Una opresión en su pecho le impedía hablar. La atmósfera en el autobús se había vuelto irrespirable, y la sensación de estar atrapado en un ciclo eterno, como Raúl, lo envolvía. El nuevo conductor observaba fijamente a su predecesor, quien, con su rostro vacío, parecía querer decirle algo, pero no podía. Raúl levantó una mano lentamente, señalando hacia la puerta del autobús, un gesto que Javier comprendió como una advertencia. Pero no pudo moverse. No pudo evitar mirar a aquellos ojos vacíos, esos ojos que lo observaban con una tristeza insondable, como si Raúl ya estuviera más allá de la muerte, atrapado en un ciclo interminable, condenado a recorrer la misma ruta, una y otra vez. El joven conductor sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Por un momento, las luces del autobús parpadearon y las sombras en el pasillo parecieron alargarse, como si la misma oscuridad estuviera viva, acechando a cada uno de los que se atrevían a tomar el volante. Javier sabía que la historia de Raúl, la historia de los conductores anteriores, no era solo una leyenda urbana. Era la verdad. Y ahora, él estaba en el mismo camino, destinado a convertirse en una pieza más en ese ciclo sin fin. Raúl lo miró una vez más. Esta vez, sin palabras, solo con la mirada vacía, como si lo invitara a seguir su ejemplo. Entonces, la puerta del autobús se cerró con un crujido metálico y el motor comenzó a rugir. Javier, paralizado por el terror, sintió como el vehículo comenzaba a moverse, como si tuviera voluntad propia. Las luces de la carretera se desvanecieron en la distancia, y la niebla se apoderó de la vía, envolviendo el autobús en un manto espeso. El joven conductor entendió, con horror, que ahora era su turno. Ahora era él quien debía seguir el camino, seguir la ruta interminable de la ruta 666, sin poder escapar. El reloj en el tablero marcó la medianoche, y el sonido de la radio comenzó a llenarse de estática. Javier, como tantos antes que él, ya no tenía control sobre su destino. El ciclo comenzaba de nuevo. Esta ha sido nuestra historia de hoy. Gracias por acompañarnos en este aterrador viaje por la oscuridad de la noche. Si te atreves a seguir explorando más historias de terror, no olvides unirte a nosotros en nuestras próximas narraciones. Recuerda, las carreteras nunca están tan vacías como parecen, y tal vez, en algún lugar, un autobús espera por ti. ¿Te atreverías a subir?